Bueno, acá está con nosotros Rafael Beltramino, Listo. que es docente de la UCEL, y bueno, nos va a hablar de la tradición de Beiser dentro o fuera de la escuela austríaca, se pregunta. A ver qué nos contesta. Bueno, empecemos. Siempre digo que en este caso, la verdad es que los trabajos son para leer, para que cada uno de ustedes los lea, ¿no? Cuando lo leo acá, seguramente será inconexo, también puede ser cuando lo lean ustedes, pero acá es muy difícil hacerlo y que resulte más o menos interesante para el que lo escucha, ¿no? En mi caso no lo logro, pero bueno, lo advierto ya de entrada para que no me excusen. La tradición de Beiser entonces dentro o fuera de la escuela austríaca es la idea. En 1977 Hayek pudo escribir, y cito extensamente, un conocido y recordado parágrafo que voy traduciendo a medida. En el mundo actual, Mises y sus estudiantes son considerados como los representantes de la escuela austríaca. Y eso es justificable, a pesar de que representan solo una de las ramas en las cuales las teorías de Menger se dividieron por sus estudiantes, los amigos personales Eugen von Baberg y Friedrich von Wieser. Solo admito esto con alguna hesitación, porque hubiera esperado mucho más de la tradición de Wieser, del sucesor de Wieser, Hans Meyer, o mejor dicho, que es lo que el sucesor de Wieser, Hans Meyer, intentó conseguir. Estas expectativas no han sido satisfechas, a pesar que esa tradición podría haber sido mucho más fructífera de lo que en realidad fue. La escuela austríaca actual, recordemos, está hablando de 1977, casi exclusivamente en los Estados Unidos, es realmente la de los seguidores de Mises, basados en la tradición de von Baberg, mientras que el hombre en el cual Wieser había depositado grandes esperanzas y en aquellos que lo sucedieron, nunca, repito, completaron su promesa. Entonces no creo, repito, esto Hayek lo escribe en el año 77, no creo que la situación haya cambiado demasiado, aunque sí algo. No es de extrañar, ya que suele haber una tradición de mayor convencimiento militante, casi dogmático en algunos momentos, entre los austríacos de tradición misesiana. Y aunque es cierto que, por ejemplo, en el ámbito universitario norteamericano de los tres principales centros austríacos, New York, Auburn y George Mason, solo Auburn es más decididamente misesiano, todavía en nuestro medio latinoamericano parece ser mucho más influyente la tradición de Mises. Por eso parece especialmente pertinente en un congreso de economía austríaca recordar la tradición más olvidada de la misma, el derrotero de Friedrich Wieser. Para la versión estándar de la historia del pensamiento austríaco, Wieser es el discípulo perdido, extraviado en el camino mengeriano. Así, por ejemplo, Roberto Cachanuc, como muchos otros, colocan a nuestro autor fuera directamente de la escuela austríaca. Otros, mientras tanto, ven en Wieser una suerte de retorno a la escuela histórica alemana y un abandono en definitiva del liberalismo. Creo que el primer error de esta interpretación, a mi juicio, es un error típico de la historia de la ciencia, que consiste en producir algo similar a lo que Imre Lakatos denominó una reconstrucción racional, que fue después retomada por Blau, con el fin de construir un relato más sólido, más inteligible y lamentablemente más falso. Decir que Wieser se salió del cauce de la escuela austríaca implica afirmar que hay un cauce predeterminado para la misma, una suerte de vía férrea por la cual transitar, que es imposible de modificar, exactamente como un tren le resulta imposible avanzar por afuera de las vías instaladas. Wieser fue un maestro que enseñó a trabajar, no en qué creer, como magníficamente lo resumió Wesley Mitchell en la introducción a la segunda edición inglesa de Social Economics. Wieser fue un maestro además bastante malo. Esto es discutible, pero por ejemplo Fritz Matluck cuenta en sus remembranzas que Wieser era muy pesado dando clase, probablemente lo tomó ya grande, que incluso él tuvo que recursar el curso, el mismo Matluck, ¿no? Sin embargo, Georg Guido Gulsmann, en la biografía de Mises última, dice que era muy buen docente, aunque no da ninguna cita, pero bueno, supongo lo habrá investigado. Vuelvo a Mitchell y esa cita, que la economía social, el libro de economía social, ¿no?, lleva a sus lectores al pensamiento independiente, es, por supuesto, su principal mérito. Entre las grandes características de von Wieser como maestro
estaba que mostró a sus estudiantes cómo debían trabajar, no en qué debían creer. Pero probablemente sus estudiantes, que cultivaron un diferente tipo de teoría, se beneficiaron más por la enseñanza de von Wieser, se beneficiaron más por la enseñanza de von Wieser que algunos de los que se llaman discípulos. No creo que pueda hacerse, repito, un elogio mayor de un maestro que que enseñaba a pensar y no en qué creer. Para Mitchell entonces Wieser era una suerte de continuador del enfoque institucionalista americano, de ahí su entusiasmo. Milton Friedman, uno de los principales alumnos de Mitchell, va a tener también sus encontronazos y chispazos con la escuela austríaca, lo que muestra una vez más lo apasionante de la historia del pensamiento económico. Pero examinemos brevísimamente el derrotero de Wieser, desde su interinfluencia con von Baber de la escuela secundaria, al desnombramiento de ambos compañeros por el libro de Menger, hasta la presentación de su trabajo por el seminario de Karl Kriess, que después entregara el propio Menger para conocer su opinión, hasta finalmente su nombramiento como sucesor de Menger en 1903 como profesor de economía en Viena. Esto vamos a saltear un poquito, porque si no, hasta allí Wieser seguía más o menos aproximadamente por la senda ortodoxa, dirían los relatos tradicionales, olvidando que en esa época no existía nada que ni remotamente se asemejara a una senda ortodoxa en la escuela austríaca, que de hecho estaba en plena formación, estaba de algún modo consolidando su ortodoxia. Más aún fuera de Viena, una de las figuras más conocidas, al menos en el mundo anglosajón, fue justamente Wieser, debido a la traducción de William Smart de Natural Value. De ahí en adelante Wieser va a hacer su propio camino, en algunos puntos recostándose más en la sociología y en la ciencia política que en la economía. Muchos años después, su alumno más destacado, Hayek, va a hacer algo muy similar, comenzar con economía y continuar con otras áreas. De hecho, en la universidad de la época la economía se enseñaba principalmente en los estudios de Derecho, y ambos, Wieser y Hayek, obtuvieron su título en Derecho. La relación Wieser-Hayek, por lo compleja, será analizada en un apartado siguiente. Pero resumamos la posición de Wieser al asumir la cátedra en 1903, aparentemente como el legítimo heredero de Menger, si tal cosa puede decirse.